La gran búsqueda. Historias de un jefe de grupo. Cada año grupos de jóvenes se congregan en verano. Niños y niñas de todas las edades, en búsqueda de experiencias trascendentales, acuden a su cita con los grupos Scouts. Las vastas zonas montañosas de España, con pastos extensos, montañas escarpadas, ríos cristalinos, son la localización idónea para crear esos momentos que impactarán en sus vidas. La búsqueda de campamento empieza mucho tiempo atrás, justo antes de iniciar el ejercicio del nuevo año. Parcelas con infraestructura, cerca de ríos, con paisajes imponentes, se revisan de arriba a abajo, buscando en los rincones más inhóspitos de la península. Estamos cerca del periodo estival, y en este momento hay unos ojos que parpadean cansados a altas horas de la madrugada. Un último sorbo de café da fin a los preparativos. Esa figura, ansiosa de emprender la aventura, descansa tranquila después de meses de arduo trabajo. Estamos hablando del jefe de grupo. Nuestro equipo ha recibido la llamada de un informante. Nos dice que un grupo scout está a punto de salir para inspeccionar la parcela elegida para su campamento de verano, así que allá nos dirigimos. Ya hemos llegado al municipio donde se encuentra la parcela, y aquí podemos ver al jefe del grupo con el que vamos a convivir. ¿Qué tal estás? Menudo río hay aquí. Poco a poco nos ganamos la confianza del grupo y recorremos las calles del municipio junto a ellos. Llegados a la parcela, nos encontramos con una climatología que nos impedía avanzar para verla, así que el jefe decide que probaremos más suerte mañana. Bueno, aquí estamos en el sitio que hará de base para este grupo de jóvenes, y detrás mía podéis ver al jefe descansando. Hemos hecho avances. Ya soy uno de ellos. Acompañadme para ver qué están haciendo ahora. Ellos están planeando la ruta que van a caminar mañana, principalmente para reconocer el terreno que van a frecuentar. ¡Venid! Ya es el día siguiente y llevamos unas horas de caminata. Parece que el jefe está muy contento con la zona. Está maravillado con el paisaje. Por eso agita la bandera de su grupo, mientras todos le miran. Ha logrado su objetivo. Llegamos al último día, y parece que la climatología hoy nos deja seguir con los planes del jefe de llegar a su destino, que parece que está por allí detrás. Tras este bosque y rodeada de esta nieve, se encuentra la parcela del campamento. Ahora mismo, el jefe está observando detalles técnicos de las instalaciones. Acompañadme. Venid. Primero chequea las tuberías por las que circula el agua. Tiene que levantar estas grandes piedras y comprobar que todo esté en perfecto funcionamiento. Aquí es donde llegarán las aguas fecales. Tiene una lista de cosas que comprobar y tiene que revisarlas una a una. Si algo está mal, la comodidad de todo el campamento podría verse comprometida. Ahora entró a la cocina. Según nos ha dicho, hace fotos y videos de todo para enseñárselos a su padre, Rogelio. Seguramente él refunfuñará por todo, pero en el fondo estará contento.
Aquí podemos verlo también organizando las zonas para cada grupo de niños. Y con esta tarea acabaría el ciclo. Año a año saldrán a buscar nuevamente campamento.